Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Alivia, y en esta ocasión contamos con una persona que es fisioterapeuta, su nombre Montserrat García. Bienvenida, Monse. Gracias, Armando. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues tú bien sabes que este canal está dedicado a nuestros cuidadores de pacientes familiares, personas que dedican gran parte de su vida a atender a un paciente en casa. Monse, me gustaría mucho conocer un poquito de tu experiencia, que le platiques a la gente la trayectoria que tienes, pero también el por qué estás aquí. Bueno, gracias primero, Armando, por la invitación. Y bueno, trayectoria. Soy fisioterapeuta, tengo una práctica privada del 2014, más o menos. Atleta de alto rendimiento durante 15 años, fui seleccionada nacional, lesionada 29,000 veces también, recuperada el mismo número. Y bueno, me dedico a ver toda la parte de ortopedia, adulto mayor, geriatría, atletas de alto rendimiento, mujeres embarazadas, todo lo neurológico también, derrame cerebral, demencia senil, Alzheimer, pacientes con cáncer y todo tipo de patologías. Monse, pero hay algo dentro de tu carrera que haces actualmente y que tiene que ver con el cuidado de mujeres. Platícanos un poquito sobre ello. Tengo una especialidad en terapia en obstetricia y neonatología. Cuando empecé a dedicarme a esa parte, porque es algo que es aquí en México muy difícil por la cultura, vaya, este es un tema que no se aborda mucho, empecé a meterme también en la parte más humana, digamos. Entonces me formé como doula. Entonces actualmente estoy dando un voluntariado en el Hospital de la Perla, en esa, y ahí trabajo con mujeres embarazadas. Entonces también hacemos eso. Esto, y lo platicábamos un poquito antes de la entrevista, hablabas de lo benéfico que puede ser para un ser humano llegar con tranquilidad. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Es lo que te decía, creo que un ser humano que llega en paz va a ser un ser humano que tenga menos violencia, que es algo que ahorita se necesita bastante. Así es. Y bueno, pues las mamás son las primeras cuidadoras, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, Monse. Pues me gustaría comenzar esta entrevista en el tema de interés para los cuidadores sobre lesiones que ves regularmente con cuidadores. ¿Qué tipo de lesiones son las más frecuentes? Y bueno, pues en consecuencia, ¿cómo podríamos evitarlas, Monse? Pues mira, hay cuidadores que ya llegan lesionados, ¿no? Entonces, al final, toda la parte que platicábamos también antes de la entrevista, que es la higiene postural, ¿no? Que son todas las medidas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para tener, así como tenemos higiene bucal, hay que tener higiene postural. La boca, tenemos un lavado por lo menos, ¿no? De 3 veces al día, a veces más. Exactamente lo mismo, es que tanto te mueves, cómo te mueves, que si ya tenías sobrepeso, si no tienes, si tienes el tono muscular adecuado para poder sujetar al paciente, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo primario? La columna. Entonces, porque es tu centro de carga, de soporte. Es quien va a hacer que hagas magia o que no. Y bueno, ahí mi impresión es que de todas maneras la columna, aunque no seas cuidador, siempre está en constante presión y en constante desatención por parte nuestra, ¿no? Claro, por eso es lo que te digo, o sea, antes de llegar a ser cuidador, a lo mejor ya tenías una lesión previa o no, o simplemente el ser muy sedentario. Entonces, cuando tú estás de pie, la columna de alguna manera se distribuye en las cargas también en las piernas. Pero cuando estás sentado, es cuando más se carga solamente en la parte baja. Y si a eso le sumamos muchos factores, como te decía, sobrepeso, tono muscular que no es adecuado, el mal movimiento hacia un paciente y demás, bueno, pues te van a traer muchos más problemas. Aquí ya hemos tenido recomendaciones por parte de nuestra maestra de yoga sobre, bueno, pues el tema de propiocepción, entender cómo es tu cuerpo, sentirlo, palparlo, identificar qué es lo que te duele. Desde tu cancha, ¿qué podrías recomendar a la gente como para identificar y quizás prevenir este problema en la columna? Pues mira, yo creo que lo primero sería a tomar en cuenta el peso. Hago mucho hincapié en eso, ¿no? Entonces, si vas a dedicarte o vas a apoyar
a cuidar a alguien, es importante que tengas un peso adecuado, y que estés fuerte, porque si no puedes pedir ayuda, pero el día que no la tengas, ¿qué va a pasar? Correcto. Esas son dos cosas primero. Después, hacer la contrapostura del cómo pasas la mayor parte del tiempo. Hay muchas veces en las que a la persona que estamos cuidando, el servicio suele ser bastante demandante, entonces la persona está en constante movimiento, y eso está bien, siempre y cuando sean técnicas adecuadas. Pero ¿qué pasa cuando no es tan demandante el servicio, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a nuestra persona o a nuestro paciente o ser querido, y entonces terminamos de atenderlo y lo primero que hacemos es que agarrar el teléfono y bajar la mirada, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo va a estar todo el tiempo? En una flexión constante, porque entonces estás con rodillas flexionadas, cadera flexionada, lumbares flexionadas, ¿no? Y el cuello todavía le agregas mucho más peso. Entonces, otra cosa sería hacer la contrapostura del cómo estás la mayor parte del tiempo. Que si estás en flexión, ¿cuál sería? Extensión. Es una completa extensión, ¿no? O sea, abrir, ¿no? Subir brazos, y eso es lo básico. Tendemos también a estar mucho solamente sentados y parados. Casi no hacemos movimientos rotatorios ni lateralizaciones, que eso también es muy importante para la columna. Oye, pero qué, a ver, esto está súper interesante porque el entender tu cuerpo y saber cómo lo estás utilizando es la primera parte que tienes que entender para poder ayudarlo. Y yo no me había dado cuenta del tema de, pues si estoy ayudando a un paciente, estoy movilizándolo y de repente termino y lo primero que hago es ver el celular, volteo la cabeza, no lo había hecho consciente, ¿no? Yo espero que esto sea de interés para toda la gente que nos ve. Y la propuesta entonces es que tú hagas el contramovimiento, es decir, si estoy agachado, levantarme y hacerlo que una flexión hacia atrás, sí, claro. Mover los brazos hacia atrás, estirarte. ¿Cómo nos podrías explicar un poquito más? Sí, claro. Primero, que tengas un lugar ergonómico, que tu lugar de descanso, o a lo mejor hay alguien que hace home office mientras está cuidando, ¿no?, a un familiar, que tengas un lugar ergonómico, que tu silla tenga un buen soporte, que tengas un escritorio o el teclado que esté a la altura para que tú no tengas que estar agachado. Te voy a decir, cuando nosotros hacemos una flexión de cuello constante y el teléfono lo tenemos aquí durante mucho tiempo, la tensión de los músculos crece 60 veces más de lo normal. Entonces, ¿cuál sería? Primero, adaptarte al lugar. Entonces, subir, o sea, si vas a estar con el teléfono, ¿no? Entonces, o lo subes, o no lo usas así. O te acuestas y lo ves hacia arriba. Sí. Digo, te voy a decir por qué. Porque vas a pasar mucho tiempo en el teléfono, porque es lo que hacemos todo el día, todo el tiempo, que es nuestro distractor, ¿vale? O para muchos esa es la manera en la que trabajan. Entonces, ¿cómo sería? O sea, hacer la contrapostura es, si estás, ¿no?, en flexión, es hacer todos los movimientos de extensión que abran la caja torácica. ¿Qué tenemos aquí? Pulmones, corazón, diafragma, órganos, todo. ¿Y qué necesitamos para tener una buena respiración, incluso para estar relajado con la persona que estás apoyando? Está respirando bien. Y si tú tienes una caja torácica cerrada, o sea, ¿cómo? Claro. Empiezas tú solito a oxigenar menos, estás más aletargado, más más neurótico, más irritable, empiezas a estar de mil maneras, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, lo ideal sería que terminas de tu paciente, entonces normalmente o están en cama, o están en reposet, o como sea, pero siempre lo estás ayudando con una flexión. Entonces, terminas esa flexión y vas, ¿y qué haces? Te sientas, otra vez. Entonces, ¿qué sería? Cada 40 minutos es importante que te muevas. Cada 40 minutos no hay manera en la que estés en la misma posición. Entonces, ¿cuál sería? Una extensión simplemente de espalda, hasta donde tu cuerpo te lo permita. Una extensión de brazos, ¿no? Lo mismo hacia arriba, una extensión de hombros, cuello, todos los movimientos que no estuviste haciendo, hacerlos. Y es muy básico. Para eso tienes que tener mucha conciencia corporal. ¿Cómo he estado la mayor parte del tiempo? Entonces, ¿cómo necesito estar?
No, y lo que acabas de mostrarnos es lo que cualquiera puede hacer, no, Claro. no necesitas ser hiperflexible No, o no. tener una supercondición. No. O sea, es algo muy, realmente muy sencillo. Y que no solamente le sirve a los cuidadores, realmente nos sirve a todos. Claro. ¿No? Ibas hablando y yo ya me iba interesando, ¿no? Entonces, yo quisiera recomendar que revisen estos ejercicios que acaba de hacer Monse, porque bien vale la pena que los estén recordando de manera constante y los puedan seguir realizando. Monse, ¿qué otro tipo de lesiones pueden presentar los cuidadores? Bueno, hernias discales, empiezan a desarrollar algo que llamamos radiculopatía, que son ya cuando hay una compresión nerviosa, empiezas a tener dolor irradiado o entumecimiento, hormigueo en las piernas, pérdida de fuerza. Eso es lo primero que se dan cuenta. Y eso sí requeriría una atención médica. Sí, claro. Sí, Okay. Completamente. Entonces, También te voy a decir otra cosa, sí. Toda la parte de los hombros, cuando empiezan a jalar, ¿no? Al paciente o al cuidador, es que lo jalé y entonces el hombro, ¿no? Entonces tienen que tener una técnica bastante adecuada, usar incluso sábanas para moverlo más fácil, hacerlo no solos, ¿no? Siempre pedir apoyo cuando es demasiado, porque hay muchas veces en las que es peso completo. A veces el paciente no ayuda, no puede, ¿sabes? Entonces, también por eso hablaba yo del adecuado tono muscular que necesita tener una persona que va a asistir a otra. Porque si yo tengo muchas ganas y a lo mejor tengo la mejor técnica, pero me hace falta fuerza, pues ¿cómo le voy a hacer? Claro. Entonces pueden venir lesiones articulares en primera instancia, y muchas tendinitis. Una tendinitis es la inflamación del tendón. Como todas las inflamaciones, este es el tendón. Esas se dan por movimiento repetitivo. Toda la gente que plancha demasiado, que pinta una casa, un movimiento muy repetitivo te va a detonar una tendinitis. Entonces, si tienes siempre la misma manera de agarrar a la persona y hacer exactamente el mismo movimiento y no tienes la suficiente fuerza, va a detonar una tendinitis también. Monse, ¿y cómo podríamos recomendar que para tener un poco más de fuerza, algo sencillo para los cuidadores que pudieran practicar? Primero caminando, que es algo bien sencillo. O sea, pueden salirse a caminar, si hay alguien que pueda trotar, que lo haga, ¿no? Si no tienen molestia de rodillas, ni si no tienen ningún antecedente de lesión de rodilla y de columna, pueden salir a caminar, a trotar. Y el simple hecho de que estiren y hagan movimientos con su propio cuerpo, no necesita uno ir al gimnasio y hacer pesas, ¿no? Hacer ejercicios con tu propio cuerpo, sean sentadillas, planchas, que es la mejor manera de hacer abdominales, todo lo que es calistenia, sin problema, ¿no? Pero el simple hecho de que yo, por ejemplo, estoy aquí sentada y empiezo a hacer, ¿no? Con mi propio cuerpo, no pesa, me alcanza para hacer 30 veces o 50 veces, ¿no? Sin Claro. problema, no tengo que salir a ningún lado, puedo estar sin problema haciéndolo mientras estoy cuidando a mi paciente o a mi familiar, y eso. Y además te puede desaburrir, ¿no? Sí, claro, pero en realidad es que todos los movimientos los puedes hacer, subir una pierna, doblar una pierna, extender una pierna, todo lo que implique movimiento, por eso es tan importante conocernos. Totalmente. Sí, claro. Monse, muchísimas gracias por esta primera entrevista que acabamos de tener. Yo me quedo muy complacido. La verdad es que ha sido muy específica, muy gráfica, y yo estoy seguro que los cuidadores lo están apreciando. Y bueno, también esperamos poder grabar algunas recomendaciones tuyas para hacer ejercicios en los demás canales, en Instagram, en Facebook, que pudieran también ayudar a los cuidadores. Claro que sí, con mucho gusto, Armando. Muy bien. Monse, si me lo permites, voy a poner tus datos abajo del video para que la gente que pudiera necesitar ayuda de un fisioterapia, pues pudiera buscarte, Claro si que nos lo sí. permites. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Va? Muchas gracias. Y recuerden, si les gustó este video, les pedimos que se suscriban, que le den clic a la campanita y que compartan, dando su like primero, por favor, a aquellas personas que les pueda ser de utilidad este video. ¿Y saben por qué? Porque su cuidado también importa.